Dios les bendiga a cada una y a cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar la guía de formación cristiana con el tema El enigma de Sansón. Y eso lo encontramos en Jueces capítulo 14 del 1 al 20. Pero vamos a declarar o vamos a explicar qué es un enigma. Un enigma es como una adivinanza que alguien propone para que otras personas puedan descifrar el significado. Y en la primera pregunta le aparece relato de Jueces, capítulo 14, del 1 al 4. Ustedes van a leer su Biblia y ahí van a poder darse cuenta lo que dice la palabra de Dios. Se lo voy a explicar en unas pocas palabras. Pues ahí relata que Sansón vio una muchacha muy hermosa, dice, en Timnat, y que a él le gustó y le dijo a su padre y a su madre que él se quería casar con ella. Recuérdense que él solo la vio y dijo, con ella me quiero casar. Y esto va contra los mandatos de Jehová, porque se recuerdan que Sansón era el que gobernaba como juez en Israel, y el pueblo que eran sus enemigos eran los filisteos, y Timnat era en un lugar de ahí de los filisteos, y él le había llamado la atención a una muchacha para casarse. Y le dice a la mamá, ¿no ves aquí entre tus hermanas, le dice, joven bonita para poderte casar? O sea, le dijo, ¿por qué vas a donde los filisteos a buscar alguna esposa si aquí en Israel hay muchas mujeres muy hermosas? Y él dijo, a esta quiero tomar como esposa. Y ahí, él quería hacer lo que él quería. Pero todo esto eran planes de Jehová, porque el pueblo de Israel era especial. Pero recordemos que los filisteos siempre habían tenido enojo con los israelitas. O sea que los filisteos eran los enemigos de Israel. La pregunta 2 dice, relato de Jueces, capítulo 14, versículos del 5 al 9. Y ahí relata que fueron, ¿verdad? Sansón lleva a sus padres a conocer a esta muchacha. Y de camino hacia el lugar, él ve allí un león joven, dice la palabra, porque él iba por los viñados. Recuérdense que él era nazareo. Nazareo significaba apartado para Dios. Y no tenía que comer uvas, no tenía que tomar sidra y no tenía que tocar cosa inmunda. O digámoslo así, animales o personas muertas. Eso era lo que significaba nazareo. Entonces él iba camino al viñedo a agarrar una uva. Entonces Jehová le mandó un león y él dice que con sus manos, sin tener nada en sus manos, lo mató. Y lo dejó ahí y se fue, ¿verdad? Con sus papás y conocieron a la muchacha. Luego después a los días dice que iban a regresar ya a casarse. Él se iba a casar con la muchacha y cuando pasó por ahí, ¿qué pasó? Fíjense que él mató a ese león y no le declaró nada a su mamá y a su papá. Entonces, cuando él dijo, voy a ir a ver cómo está el animal grande que maté, ¿cuál era? El león, ¿verdad? Y él, cuando llegó a ver, se desvió un ratito de sus padres y fue a ver. ¿Y qué creen que había ahí? Habían abejas con miel. Entonces él introdujo su manita y miren, empezó a comer y les compartió a su padre y a su madre. ¿Qué hizo ahí? Tocó un animal inmundo.
cosa que no tenía que hacer. Él estaba haciendo todo lo contrario que el papá, que el ángel, ¿se acuerdan? Le había dicho a su padre y a su madre. Gloria al Señor. Luego la pregunta 3 dice, relato de Jueces 14, del 10 al 14. Pues llegando al Timnat, al lugar donde vivía la joven, llegaron y saludaron y fueron a conocer a la joven y todo, ya para casarse. Y él con su papá ahí, digamos, en una fiesta que se hacían por 7 días. Y vino el que mandaba a los filisteos y les dijo a 30 jóvenes que fueran a acompañar al padre de Sansón y a Sansón para que la pasaran bien. ¿Y qué creen que tomaban en esa fiesta? Sidra. Y esa era otra cosa que él no tenía que tomar. Y llegaron esos 30 hombres y empezaron ahí a festejar, ¿verdad? Y él dijo que un enigma. Y declaró el enigma en el versículo 14. Ese sí lo voy a leer. Y dice así: entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ese fue el enigma que él propuso para que cualquiera de ellos adivinaran la respuesta. Imagínense, ya llevamos varias cositas que él no tenía que hacer, pero él iba como en contra de todo aquello que Jehová le había, digámoslo así, prohibido. Como podemos ver, Sansón cometía muchos errores. Luego vamos con la otra pregunta, que es la última, relato de Jueces, capítulo 14, del 15 al 20. Y aquí dice que pasaron los días y nadie le decía la respuesta del enigma. Vino la esposa de él y le dijo, declárame la respuesta del enigma. Y le dijo él, ¿cómo te la voy a declarar a ti si ni a mis padres se la he dicho? Entonces ella, ¿qué creen que hizo? Empezó a llorar y decirle, tú no me amas, tú no me quieres, declárame la respuesta. Pero ¿y por qué quería ella que Sansón le declarara la respuesta? ¿Saben por qué? Porque los muchachos del pueblo le habían dicho que le preguntara a ella, a Sansón, para ellos poder ganar, ¿verdad? Y entonces, como les seguía diciendo, los hombres le dijeron a esta muchacha que si no le declaraban a ella el enigma, la respuesta, la iban a quemar a ella y a sus padres. Entonces vino ella y empezó como a tratar la manera de persuadir a Sansón hasta que él se lo dijo. Llegando los 7 días del banquete, de la fiesta, de el casamiento con esta muchacha, le declararon la respuesta. Y entonces, sigamos. Le declaran, ¿y qué creen que hizo? Sansón se llenó de enojo y le dijo, si no le hubieran preguntado a mi esposa, ustedes no lo hubieran descubierto, porque solo ella sabía la respuesta. Y de su enojo se fue y mató a 30 hombres, porque fíjense que el premio era 30 vestidos de lino y 30 vestidos, declara la palabra, de fiestas. Entonces él vino y fue a matar a 30 hombres filisteos, y esos vestidos fue el premio que le dio al que le había dado la respuesta. Gloria al Señor. Entonces estas han sido como la reflexión de estas preguntas que vienen en la guía, para que tú puedas tener una idea de ellas, para que puedas ir transcribiendo a tu cuaderno. Entonces recordándoles que el tema es el enigma de Sansón, y eso se encuentra en Jueces capítulo 14 del 1 al 20. La primera pregunta es,
relato de Jueces, capítulo 14, del 1 al 4. Luego el relato de Jueces, capítulo 14, del 5 al 9. Luego el relato, todo esto lo vas a hacer en tu cuaderno. El relato de Jueces 14, del 10 al 14. Y el último es relato de Jueces, capítulo 14, del 15 al 20. Eso ha sido todo y espero que Dios me les bendiga.